es para mí un gran privilegio estar con ustedes nuevamente en esta hermosa noche para, en esta noche, concluir nuestras actividades, nuestras conferencias aquí con ustedes, pero no dejar de regresar a donde ustedes en este mismo próximo año, según espero. Espero que este año sea posible regresar aquí y ya pues cuando nuestro hermano Bermúdez envíe la fecha, pues ya ustedes sabrán cuándo ha de ser. En esta noche realmente me siento muy feliz, muy contento, porque Dios nos ha estado dando alimento espiritual y yo mismo he estado comiendo mucho de ese alimento espiritual. Algunas veces alguna persona puede decir que es la más que es alimentada en los mensajes, puede decir que es la más que se goza y puede decir que es la más que ha disfrutado todo, pero yo les tengo que decir, usted puede ser la segunda persona o la tercera persona. Puede ocupar el tercer lugar, pero el primero no, y el segundo yo creo que tampoco, porque el primero me toca a mí, porque yo soy el más de los mensajes. Y yo no sé si Bermúdez le quiere dejar la segunda posición a alguno de ustedes, pero yo creo que nosotros somos los más que disfrutamos cada mensaje que Dios nos da para ustedes. Lo disfrutamos, lo saboreamos y ya ustedes lo han escuchado a él, cómo él habla y cómo les ha dicho a ustedes en algunas ocasiones que algunas veces estamos hasta por la madrugada hablando de las cosas de Dios, del mensaje de Dios, de la palabra de Dios. Ahora, ¿quién disfruta entonces más? Pues nosotros disfrutamos más, pero no somos egoístas, sino que como lo disfrutamos mucho, lo compartimos con ustedes también. En esta noche tenemos un pasaje muy importante, el cual queremos compartir con ustedes para disfrutarlo con ustedes también en esta noche. Ya lo hemos disfrutado en otras ocasiones, pero queremos en esta noche cenar con ustedes con este pasaje y el tema de esta noche. Queremos cenar espiritualmente con maná, del maná escondido del lugar santísimo, del lugar de reposo del Señor Jesucristo. El pasaje se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo 18 y verso 8, que nos dice: empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Una buena pregunta que demanda una buena contestación. Siendo una pregunta bíblica, requiere una contestación bíblica. Amén. Si tienen la bondad, pueden tomar asiento. Cuando el Hijo del Hombre venga, conforme a su promesa, con Moisés y Elías, con sus ángeles de gloria, para habitar en su templo espiritual, en su iglesia que Él comenzó a construir, desde el oriente hasta el occidente, en donde hoy en día nos encontramos nosotros, ¿hallará fe en la tierra? Nuestra posición o nuestra fe ante Dios. Nuestra fe ante Dios es señalada por el Señor Jesucristo para estos días finales. Y pregunta: ¿hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre en su venida?
Fe es revelación. Por lo tanto, tenemos que comprender la pregunta del Señor Jesucristo. En estos días finales encontramos que hay muchas religiones, mucho más religiones que las que habían en los días del Señor Jesucristo. Aunque podríamos resumirlas, las del cristianismo, en las que habían en aquel tiempo. Por ejemplo, el judaísmo en aquel tiempo tenía a los fariseos, a los escribas, tenía saduceos, tenía fariseos y tenía alguna otra religión o secta del mismo judaísmo. Hoy en día el cristianismo tiene más de 1000 sectas religiosas. Cada una reclama tener la revelación divina de la palabra de Dios y su interpretación en cuanto a la palabra, al cristianismo, reclaman que es la correcta. Y tenemos muchas formas de creer en el cristianismo. En cuanto a religión, el cristianismo completo con todas sus sectas religiosas es una sola religión, pero con muchas sectas religiosas. El judaísmo es una sola religión con muchas sectas religiosas, o con algunas, no tiene tantas, pero tiene también algunas líneas de pensamiento, de interpretación, y también el resto de las religiones que hay sobre la tierra tienen muchas sectas religiosas en la misma religión. Ahora, nuestra fe ante Dios, la posición de nuestra fe ante Dios es algo muy importante que nosotros debemos considerar. Porque ¿de qué nos vale tener religión? ¿De qué nos vale decir que creemos en Dios? Que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo murió por nosotros. ¿De qué nos vale todo eso si en este tiempo final la posición de nuestra fe ante Dios no es la correcta? ¿De qué nos vale hacer y decir, como decían los de la fe hebrea, los que estaban esperando las promesas señaladas para aquel tiempo? ¿De qué les valió a ellos decir, nosotros somos hijos de Abraham? Jesús le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Amén. Y decían, nosotros queremos a Moisés. Pero Jesús en muchas ocasiones decía, he aquí uno mayor que el templo. También decía, he aquí uno mayor que Salomón. Amén. ¿De qué les valía a las personas de aquella generación decir que tenían religión, la religión hebrea, si la fe ante el Hijo del Hombre, la posición de la fe de ellos ante el Hijo del Hombre no era la correcta? Porque muchas personas creen que por tener religión eso es tener fe en Dios, pero eso no es así. La posición de nuestra fe ante Dios depende de la posición nuestra ante el cumplimiento de las promesas divinas para el tiempo en que vivimos. Así era 2000 años atrás. La posición de ellos ante el cumplimiento de las promesas mesiánicas determinaba la posición de la fe de ellos ante Dios en aquellos días.
Así ha sido en cada edad, en cada generación, en cada dispensación. La posición de la fe del pueblo hebreo en los días de Moisés dependía de la posición que ellos asumían frente al cumplimiento de la promesa del Éxodo con Moisés para aquellos días. Aquellos que se rebelaron en contra de Moisés no tenían una buena posición de fe ante Dios, pues fe es revelación. Amén. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. Tiene que estar basada en la promesa divina para el tiempo en que uno vive. No es lo mismo decir en el tiempo del Señor Jesucristo, nosotros creemos a Moisés, pero allí estaba el hombre, el profeta del cual habló Moisés. Jesús le dijo, de mí escribió Moisés. Amén. ¿Qué les parece eso? ¿Creen ustedes lo que Moisés escribió de mí? Porque si dicen que creen a Moisés, ustedes si creyeran a Moisés, creerían en mí. Porque de mí habló, escribió Moisés. Amén. ¿O es que acaso no van a creer lo que Moisés escribió de mí? Pues miren, decían que creían a Moisés, pero creían en Moisés en una forma histórica, no en Moisés como el profeta que dijo que el Mesías habría de venir y estaba frente a ellos en aquellos días. La fe que ellos proclamaban tenía que estar respaldada por su actitud buena ante el cumplimiento de lo que Moisés había dicho que Dios llevaría a cabo en aquellos días. Moisés había dicho, profeta como yo, os levantará el Señor vuestro Dios, a Él oiréis. Y dijo que Dios pondría su palabra en la boca de ese profeta y que cualquiera que no escuchare la voz, la palabra que Dios pondría en ese profeta, sería desarraigado del pueblo. Amén. Así es para la primera venida del Hijo del Hombre y para la segunda venida del Hijo del Hombre. Moisés habló de la primera y de la segunda venida del Hijo del Hombre. Y todos los profetas, desde el primero hasta el último, han hablado más de la segunda venida del Hijo del Hombre que de la primera. Por lo tanto, es menester que nosotros conozcamos nuestra posición o la posición de nuestra fe ante Dios. Pues está dicho, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. La fe de esta hora, la fe en la palabra de Dios para esta hora, la hallará en la tierra. La fe en la palabra de Dios para las cosas que Dios ha prometido llevar a cabo en estos días, hallará esa fe en este tiempo. Hallará esa revelación de las cosas que corresponden a este tiempo. Es menester que conozcamos la posición de nuestra fe en estos días finales, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe entonces es posible agradar a Dios. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Nuestra fe tiene que estar en
las cosas que Él ha prometido para este tiempo final, pero que no se podían ver, pero que son las cosas que esperamos ver. Amén. Las cosas que hemos de creer en este tiempo en el cual vivimos, porque son la palabra del Señor para este tiempo. Son las promesas divinas para este tiempo. Es menester que la posición de nuestra fe ante Dios sea la correcta. Es menester que nosotros tengamos nuestra fe colocada en las promesas de esta hora. ¿De qué nos vale a nosotros decir, nosotros creemos que Noé fue un profeta de Dios? Pues mire, aunque usted lo crea, y está bien que usted lo crea porque fue un profeta de Dios, pero ¿qué podrá hacer Noé? ¿Qué podrá hacer el mensaje de Noé? ¿Y qué podrá hacer el arca de Noé en beneficio suyo en este tiempo final? Nada. Solamente puede ser tomado como tipo y figura de las cosas que estarán aconteciendo en este tiempo final. Amén. Pero creer en Noé es creer en una forma histórica, porque sabemos que esa es historia bíblica, que es historia verdadera. Pero con eso usted no podrá recibir los beneficios divinos para esta hora. Con eso usted no va a agradar más o menos a Dios. Es igual que decir, yo creo que Moisés fue el enviado de Dios al pueblo hebreo. Pues usted creerlo o no creerlo no va a hacer que usted entre a la tierra prometida, ya sea la de Israel o al nuevo mundo, a la eternidad que nosotros estamos esperando. Es bueno y está correcto creer y saber que Moisés fue un profeta de Dios vindicado para sacar al pueblo hebreo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Pero creer en él, Moisés antiguo, no lo va a llevar a ningún lugar. ¿Por qué? Porque ya él terminó su ministerio. Solamente nos puede llevar al lugar prometido de Dios, la promesa divina para nuestro tiempo. Solamente nos puede llevar al lugar grande y glorioso y eterno que Dios ha prometido para sus elegidos, el cumplimiento de sus promesas para esta hora. Solamente nos puede llevar al hogar, de regreso al hogar, todo lo que Dios ha prometido para esta hora. Solamente nos puede llevar de regreso a nuestro hogar celestial la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en esta hora final. Y si no tenemos la fe que Él dice que si la hallará en esta hora, pues solamente a través de Él podemos recibirla. Solamente a través de Él podemos recibir la revelación divina de esta hora para comprender las cosas que corresponden a este tiempo final. Solamente a través de la venida del Hijo del Hombre, que ha de resplandecer en el occidente para iluminarnos el entendimiento, la mente. Así es como único podremos recibir la fe, la revelación de Jesucristo en esta hora, para que la posición de nuestra fe ante Dios sea la correcta.
Estemos entonces nosotros creyendo en la forma correcta, para que así estemos creyendo en una forma actualizada. Dios actualizará su obra. Dios es el que siempre está actualizado. Muchas personas piensan en Dios como un anciano, pero mire, Él es eterno. Él no se pone viejo. Así es que no piense en Dios como un ancianito que se está muriendo de viejo, porque Él no se pone viejo. Es menester que nosotros comprendamos que Él siempre ha estado actualizándose. Cada vez que Dios se ha manifestado en esta tierra, Él lo ha hecho a través de un profeta. Y cuando terminó el tiempo, el ministerio de Dios para ese hombre, Dios vino de nuevo en otro profeta, en otro hombre. Y siempre ha sido a través de un hombre de esa generación en donde Dios se está manifestando. Porque un profeta de Dios enviado a una generación tiene que ser de esa generación. Imagínense que venga Moisés literalmente en este tiempo final predicándonos. ¿Cómo nos va a predicar? Pues nos va a predicar en el idioma que él hablaba cuando estaba aquí cientos o miles de años atrás. ¿Y lo va a entender usted? Y nosotros somos los que tenemos la promesa de el ministerio de Moisés repitiéndose en este tiempo final. Pero si Dios actualiza ese ministerio como Él siempre ha estado actualizando los ministerios, entonces tendremos el ministerio de Moisés actualizado en un hombre que nos hable en la forma que nosotros le entendamos. Un hombre de nuestra generación. Y también dice que va a enviar a Elías, que es otro de los ángeles que está a cargo con Moisés de la trompeta final, de la gran voz de trompeta. Pues Dios tiene que actualizar también el ministerio de Elías, porque si no, entonces tendrá que venir Elías literal. Y si viene Elías literal, él no hablaba español. Así es que vayan preparándose, aprendiendo el hebreo y en la forma en que se hablaba en los días de Elías, literalmente, si lo están esperando literalmente. Porque ¿cómo van a estar esperando a un profeta y no van a aprender el idioma que él va a hablar cuando venga para que le reciban y lo puedan entender? ¿Cómo se va a comunicar entonces? Tendrá que traer unos intérpretes para comunicarse con el pueblo. Ahora, ya sabemos que Dios ha actualizado en muchas ocasiones el ministerio de Elías. Por ejemplo, vino Elías Tisbita con ese poderoso ministerio y después, cuando ascendió a los cielos en un carro de fuego, en un platillo volador, dice la Biblia que el ministerio, el espíritu de Elías vino sobre Eliseo como él había pedido. Pues él dijo, cuando Elías le dijo, ¿qué tú quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu petición cuando yo me vaya? Para cuando yo me vaya. ¿Qué tú quieres que Dios te conceda? Podía pedir riquezas. ¿Y usted cree que vendrían las riquezas que él pidiera cuando Elías dijera, te son concedidas tus peticiones? Seguro que vendrían. Pero
Eliseo dijo: yo lo que quiero es la doble porción de tu espíritu. Quería un doble ministerio. Y Elías le dijo: cosa difícil has pedido. Mire, lo más difícil de toda petición que pudiera hacer Eliseo era pedir la doble porción del espíritu que estaba en Elías ministrando. Amén. Pero Dios pone también en la boca de sus profetas, o de los que van a ser profetas de Dios o van a comenzar algún ministerio, lo que deben pedir para que se haga realidad. Amén. Es igual que Salomón. Dios le ofreció a Salomón lo que él quisiera: oro, plata y un sinnúmero de cosas. Pero Salomón dijo que lo que quería era sabiduría e inteligencia para guiar a ese pueblo que Dios le había dado. Y Dios le dijo: has pedido bien, y ahora te voy a dar eso que pediste, más las otras cosas también. Amén. ¿Saben que Salomón era profeta también? Amén. Igual que su padre David. Igual que el hijo de David también es profeta. Amén. El hijo de David según la carne y el hijo de David según el espíritu. Amén. Bueno, ahora vemos que Eliseo, del cual estábamos hablando anteriormente, pidió la doble porción del espíritu que estaba en Elías. Y cuando Elías se fue, cayó el manto de Elías. Eliseo lo tomó y abrió el Jordán en la misma forma que Elías lo había hecho cuando habían cruzado. Entonces Eliseo, cruzando hacia atrás, regresando, lo abrió para pasar. Y cuando los hijos de los profetas lo vieron hacer eso, dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Amén. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, el espíritu ministerial. Amén. Y cuando se fue Eliseo, ¿qué sucedió? En Eliseo era la segunda vez que estaba ese espíritu ministerial. No es que el espíritu literal de Elías salió de un cuerpo y se metió en otro cuerpo, sino el espíritu ministerial. El ministerio de Elías pasó a Eliseo. Y cuando se fue Eliseo, el espíritu ministerial de Elías que estaba en Eliseo, cientos de años después, pasó a Juan el Bautista. Amén. Y estaba prometido que Elías vendría y le prepararía el camino al Señor. Y cuando apareció Juan el Bautista, ahí apareció el ministerio de Elías. Amén. La gente decía: nosotros estamos esperando a Elías. Así es que no recibieron a Juan porque no sabían que Juan era Elías en su ministerio. Amén. El ministerio que se estaba operando en Juan el Bautista era el ministerio de Elías por tercera vez. Amén. Ahora el Señor Jesucristo, siendo profeta y sabiendo que Juan el Bautista estaba en el ministerio de Elías, cuando los discípulos le dijeron: los escribas dicen que Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas, Jesús le dijo: ya Elías vino y no lo conocieron. Amén. Mas Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Hablando del Elías que habría de venir en este tiempo final, pero dijo: pero ya Elías vino. Amén. Y era Juan el Bautista. Y ellos entendieron que les hablaba de Juan, identificándolo como Elías, identificando a Juan el Bautista como la persona que tenía en él el ministerio de Elías. Luego de eso,
Cuando Juan el Bautista fue decapitado, el ministerio de Elías dejó de funcionar. Pero 2000 años después aproximadamente, conforme a la promesa que Elías vendría y restauraría todas las cosas, apareció el ministerio de Elías en el reverendo William Marion Branham. Y si lo quieren recibir, él es ese Elías que habría de venir, en donde estaría manifestado el espíritu ministerial de Elías por cuarta vez. Y todavía está prometido que Elías vendrá con Moisés. Vendrá por quinta vez ese ministerio de Elías, y el de Moisés por segunda vez. El de Elías, la grabadora por aquí se separó, la de Bermúdez. El ministerio de Elías ya lo hemos visto por 4 veces y lo veremos por quinta y última vez. Señalado como uno de los 2 candeleros, como uno de las 2 olivas, como uno de los que está tipificado en los 2 querubines. Y el otro, pues, es Moisés. El de Moisés solamente lo hemos visto ministrar más de 2000 años atrás, cuando sacó al pueblo hebreo de Egipto. Pero ministrará de nuevo ese ministerio. Dios, no teniendo 2 profetas mayores al mismo tiempo, colocará el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés en el último de los profetas que él envíe. Y Jesucristo estará con ese último profeta para mostrarle, para revelarle lo que él debe hablarle al pueblo, para que así el pueblo reciba la revelación de Jesucristo, reciban todo lo que Jesucristo tiene para su pueblo. Y él vendrá dando testimonio de estas cosas, como dijo el Señor Jesucristo, que vendría ese último profeta, ese ángel del Señor Jesucristo. Él vendrá dando testimonio de estas cosas apocalípticas, de estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Y los entendidos entenderán, y los que son de Dios oirán la voz de Dios en este tiempo. Las ovejas del Señor Jesucristo oirán la voz de Jesucristo a través del mensajero final que enviará Jesucristo. Y Él traerá la revelación de Jesucristo, la fe de Jesucristo para nosotros. Y entonces la posición de nuestra revelación, la posición de nuestra fe será agradable a los ojos de Dios. La posición de nuestra fe ante Dios será la correcta para este tiempo final, porque estaremos entendiendo y creyendo las promesas divinas para este tiempo y viendo el cumplimiento de cada una de ellas a medida que se cumple. A medida que se cumpla cada promesa, la hemos de ver, la hemos de entender y la hemos de creer. Amén. Nuestra posición en cuanto a la posición de nuestra fe ante Dios será la más gloriosa de todos los tiempos, porque todos seremos enseñados de Dios, como dice la Escritura, a través del último mensajero que Dios enviará. Amén. Será para el beneficio de todos nosotros.
Es cosa triste vivir en un tiempo en donde Dios esté llevando a cabo su programa, esté cumpliendo las promesas que Él ha hecho y uno no entenderlas. Es la cosa más triste que le puede acontecer a una generación, a una nación o a una persona. El pueblo hebreo, Jerusalén, cuando Jesús llegó a Jerusalén y desde el monte miró a Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que son enviados a ti. Y comenzó a llorar diciendo: si tan solo pudieras entender el día de tu visitación, de lo que está tocante a tu paz, mas está escondido de tus ojos. Es cosa triste que algo que Dios esté haciendo, esté cumpliendo en el tiempo en que uno vive, esté encubierto de nuestros ojos. Es la cosa más triste que le puede acontecer a una persona. Es algo que produce deseos de llorar a una persona que puede ver lo que está ocurriendo y puede ver que los demás no ven, no entienden lo que está ocurriendo. Eso le pasó al Señor Jesús. Él estaba viendo lo que Dios estaba cumpliendo en medio del pueblo hebreo en esos días, pero el pueblo hebreo estaba ciego. Teniendo ojos, no veían; teniendo oídos, no escuchaban y no entendían lo que estaba ocurriendo. Por eso rechazaron al Señor Jesús. En vez de decir que era el príncipe de paz, dijeron que era el príncipe de los demonios. Debieron de decir que Jesús era el profeta que Moisés dijo que Dios enviaría, mas lo conceptuaron un falso profeta en medio de ellos y por eso quisieron apedrearlo, porque la sentencia sobre un falso profeta era la sentencia de muerte, siendo apedreado. Y trataron de apedrearlo en muchas ocasiones, así como también trataron de apedrear al profeta que habló de la venida de Jesús. Trataron de apedrear a aquel que decían: nosotros creemos en Moisés. Pues mira, el pueblo que sacó Moisés de Egipto trató de apedrear a Moisés por 10 ocasiones. Amén. Y a Jesús, del cual Moisés habló, trataron también de apedrearlo para matarlo y quitarlo de la escena. Eso acontece con el pueblo cuando está ciego a lo que Dios está haciendo. La fe de ese pueblo o de esas personas está muy mal ante Dios. La posición de la fe de esas personas está fuera del lugar correcto, porque está fuera de la promesa de Dios que está cumpliendo en esos días. Está fuera entonces del programa de Dios. ¿De qué le vale a la persona o a un pueblo o a una nación decir que cree en Dios, que cree en los profetas que Dios envió en el pasado, si no cree en el que Dios le está enviando a ellos? Amén. ¿De qué le vale decir que creen en Dios y en la obra de Dios que Él ha hecho en el pasado y no creer en la que está haciendo en el presente en que viven? La que es de beneficio para la persona es la que Dios está haciendo en el presente. Amén. Y la posición de nuestra fe tiene que ser en lo que Dios está haciendo, lo que Dios está cumpliendo en el día en que uno vive. Y teniendo
la fe en esa posición, en esas promesas que Dios está cumpliendo, entonces estamos agradando a Dios. Y entonces estaremos haciendo la obra de Dios cuando creemos en el que Él ha enviado. Porque a Jesús le preguntaron: dinos, ¿qué haremos para hacer la obra de Dios? Y Él les dijo: es sencillo, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Eso es lo que dijo el Señor, que es hacer la obra o las obras de Dios. Amén. Y cuando se cree en el que Él ha enviado, entonces se trabaja brazo a brazo con Él en la obra que le ha sido encomendada, que es de beneficio para todos los que van a creer en Él y en la obra que le ha sido encomendada. Amén. Porque la obra es la obra de Dios para ese tiempo, en beneficio de los hijos de Dios que viven en esta tierra. Busque usted en todos los tiempos la obra de Dios y verá que la obra de Dios siempre es en favor de su pueblo. Y siempre Él envía un mensajero para, a través de ese mensajero, hacer esa obra. Porque la obra que Dios hace entre los seres humanos tiene que hacerla a través de un ser humano. Porque Dios no hace nada sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Él ha tenido muchos profetas, uno para cada edad, para cada tiempo, para llevar a cabo su obra en medio de los seres humanos. Y la posición del pueblo y la posición de la fe de cada individuo tiene que estar colocada en la obra que Dios está haciendo en esos días. Si no, la fe sin obras es muerta. Las obras de la fe tienen que ser las obras que acompañarán la obra que Dios estará haciendo en esos días. Todo el trabajo que nosotros llevemos a cabo tiene que estar basado en lo que Dios esté haciendo en el tiempo en que vivimos. Y entonces podremos decir que estamos trabajando en la obra del Señor, en la que Él esté haciendo en nuestro tiempo. Si nos podemos a construir un arca, porque decimos que Noé fue un profeta de Dios y Dios le mandó a construir un arca, estaríamos haciendo la obra divina, la obra de Dios, pero que correspondía a miles de años atrás. Y esa obra la hicieron los de aquel tiempo que creyeron en el que Dios envió. Amén. De nada nos valdría a nosotros ponernos a construir un arca y decir que estamos haciendo lo que Dios mandó a Noé que hiciera. ¿De qué nos serviría eso? De nada. Ahora, si actualizamos a Noé, si actualizamos el arca de Noé y si actualizamos toda aquella obra, entonces sí es de provecho para nosotros. Y aquello del pasado actualizado es la obra de Dios de este tiempo. Aquello tipifica lo que Dios está haciendo en este tiempo presente y estar en la obra de Dios y tener nuestra fe en la posición correcta, en la obra de Dios de este tiempo, en las promesas de Dios para este tiempo, es estar agradando a Dios. Este es tener la fe en la posición correcta que corresponde a este tiempo. Y
Para eso el Hijo del Hombre resplandecerá en el occidente, para darnos a conocer la obra de Dios en el occidente, para que nosotros coloquemos nuestra fe en la posición correcta. La posición de nuestra fe. Amén. ¿Cuál es la posición de nuestra fe en este tiempo final? ¿Cuál tiene que ser? La posición de nuestra fe tiene que ser en las promesas que corresponden a este tiempo. Y así tendremos la fe viva. Porque la fe sin obras es muerta. Tenemos entonces que tener las obras de fe que corresponden a este tiempo. Tenemos que tener una fe viva. Una fe viva en la palabra viva de este tiempo. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Todo lo que está aquí escrito es vivificado cuando es cumplido por Dios. Si la persona toma la palabra escrita y no toma el cumplimiento de esa palabra, solamente tiene la letra. Y esa letra mata. Pero cuando se tiene la letra y el cumplimiento de esa letra, se tiene la palabra vivificada para vivificar nuestra fe. Y entonces, a nuestra fe, seguirle las obras de fe. Es necesario que sigan las obras de fe a nuestra fe. Porque si no, tendríamos una fe muerta. Y una fe muerta no puede agradar a Dios. Una fe muerta no sirve para llevar a cabo la obra de Dios para el día en que uno vive. Pero no se preocupe. Todos los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. Amén. Y se levantarán. Amén. Y si puede levantar a los muertos literales, puede levantar a los muertos espirituales. Amén. Y puede levantar nuestra fe muerta. Puede resucitarla, darle vida por su palabra. Amén. Todos los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Pues si no la hay, la tiene que resucitar. Amén. La tiene que resucitar en usted, en mí, en todos los seres humanos. ¿Cómo? Por su mensaje, por su palabra, por su voz, dándonos a conocer las cosas que corresponden a este tiempo y mostrándonos el cumplimiento de ellas a medida que van cumpliéndose. Y entonces, por esa palabra, por ese mensaje de gran voz de trompeta, nuestra fe resucitará. Será una fe viva, una fe resucitada si estaba muerta o dormida. Por lo tanto, si su fe no está viva, oiga la voz del Señor. Amén. Oiga la trompeta final, que es para levantar a los muertos en Cristo, para levantar también la fe muerta que tengan los hijos de Dios, para que así tengan una fe viva. Amén. Una fe con obras, con las obras de Dios que son hechas por los creyentes en las promesas de Dios de este tiempo. Y entonces, con esa fe viva, usted va a hacer lo que debe hacer en la obra de Dios. Y usted va a hablar lo que debe hablar en el tiempo en que vivimos. Y todo eso será las obras de fe, de la fe suya. Y por fe hemos también de recibir todas las bendiciones de Dios. Por fe hemos de recibir
todo lo que Dios ha prometido para este tiempo. Por revelación recibiremos todas las promesas divinas. Él nos dará esa fe, resucitará esa fe. Y entonces entenderemos y creeremos y recibiremos todo lo que Dios estará cumpliendo, estará haciendo en estos días finales. Y son muchas las cosas que Él ha dicho que va a llevar a cabo en estos días. Y no queremos perder esas grandes cosas que Él va a llevar a cabo. No queremos perder esas cosas como las perdieron allá en Israel el pueblo que no despertó a la realidad para poner en la posición correcta su fe. Nosotros hemos sido llamados en este tiempo a despertar a la realidad, para que así coloquemos en la posición correcta nuestra fe, colocar nuestra fe en las promesas de Dios para este tiempo, porque esa es la única esperanza para los seres humanos. Y si la pierden, lo han perdido todo. No habrá otra esperanza para los seres humanos. No queremos perder la oportunidad que tenemos en este tiempo. Queremos estar bien apercibidos, queremos estar atentos a las cosas de Dios. Por eso Él dijo: cuando ustedes vean todas estas cosas acontecer, levantad vuestras cabezas al cielo, porque vuestra redención está cerca. Vuestra transformación de vuestros cuerpos está cerca. Levantad vuestras cabezas al cielo. Y el cielo está reflejado aquí. Mirar a la palabra de Dios es mirar al cielo, porque esta palabra no es de la tierra, es del cielo. Es la palabra de Dios, viene del cielo a la tierra para que los seres humanos comprendan las cosas del cielo. En ella está mostrado todo lo que hay en el cielo, y en ella está mostrado el programa del cielo, para que nosotros podamos entrar al programa celestial, al programa divino, para vivir por toda la eternidad. Amén. Hubo un hombre, Juan Ponce de León, que estaba buscando la fuente de la juventud, o sea, la fuente de la vida, porque si encontraba la fuente de la juventud, no se iba a poner viejo y no se iba a morir. Pero cuando estaba buscando la fuente de la juventud, encontró la muerte. Él la estuvo buscando por muchos años, pero la Escritura promete que para el tiempo final el Señor Jesucristo, conforme a su promesa, nos dará de la fuente de la juventud, de la fuente del agua de vida eterna. Y es una promesa. Apocalipsis 21 verso 6 dice: al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. Es una promesa del Señor Jesucristo hablada en el Apocalipsis. Y en el verso 17 de Apocalipsis 22 dice, capítulo 22, verso 17 de Apocalipsis dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Amén. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera,
tome del agua de la vida de balde, gratuitamente. Acá en el capítulo 21 hace la promesa y ya en el 22 está dando del agua de la vida gratuitamente. Es este el tiempo en que Él dará del agua de la vida al que quiera. No se obligará a nadie, y menos para una cosa tan buena como esa. Para darle del agua de la vida eterna para que viva por toda la eternidad, no hay que obligar a nadie. No hay que obligar a nadie a que entre a la eternidad si no quiere vivir por toda la eternidad. No hay que obligar a nadie a que entre a las mansiones celestiales para que reciba la herencia eterna si no quiere. Solamente aquellas personas que de todo corazón quieran, deseen, son los que tendrán el privilegio de tomar del agua de la vida gratuitamente. Dios le ha dado el libre albedrío al ser humano. Por eso, ni para la vida eterna Él le obliga a usted. Solamente le da la oportunidad al ser humano. Le da a conocer su programa y luego le dice: ahora te toca a ti creer o no creer. He aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Y dice: escoge la vida para que vivas por toda la eternidad. Él, como un Padre amoroso, luego de darnos el libre albedrío y de colocar delante de nosotros la vida y la muerte, nos dice, como un Padre amoroso: escoge la vida para que vivas. ¿Por qué? Porque si no escoge la vida, el Padre Celestial no le podrá tener por toda la eternidad. Pero si escoge la vida, entonces vivirá por toda la eternidad con el Padre Celestial, porque Él es eterno. Y si el Hijo de Dios escoge la vida, vivirá por toda la eternidad con el Padre Celestial. Es menester entonces que escojamos la vida, la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice: y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En dónde estaba la vida? En la palabra, en el Verbo. Escoge la palabra, la vida, el Verbo. Escoge la palabra correspondiente para nuestro tiempo, para que así la vida sea tuya, para que así hayas tomado del agua de la vida eterna gratuitamente. No es un agua literal. Dice el profeta Amós: he aquí vienen días en que yo enviaré hambre sobre la tierra, hambre no de pan y sed no de agua, sino de oír la palabra de Dios. De usted hambre y sed. Por eso Él dice: al que tuviere sed, ¿sed de qué? Sed de oír la palabra. Yo le daré del agua de la vida, de la palabra de la vida, gratuitamente. Le daré el mensaje final, el mensaje apocalíptico, para que viva por toda la eternidad. Porque Él dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Si usted las recibe, usted recibe vida eterna. Él dijo: el que oye mi palabra tiene vida eterna. Es menester que comprendamos que esa agua que Él ofrece en el Apocalipsis es el agua del mensaje final para todos los seres humanos. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto
y las declaró, enviándolas por su ángel. A Juan en forma simbólica, y a nosotros la enviará, dándonos a conocer el significado de esos símbolos apocalípticos. Por eso dice también en el capítulo 1 y verso 3 de Apocalipsis: bienaventurado el que lee, porque va a ser escrito lo que tenemos que leer en este tiempo, y lo que será una bienaventuranza leer. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. No las palabras de la profecía que trajo Noé, porque era una bienaventuranza oírla, pero los que vivieron en su tiempo. Pero las palabras de esta profecía que traerá el ángel mensajero del Señor Jesucristo en los días finales, será la palabra profética, el mensaje profético que nos traerá la bienaventuranza más grande del mundo. Dice: y oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Ve usted lo que todo esto significa para nosotros? ¿Y ve usted la posición de nuestra fe en este tiempo final? ¿Ve usted dónde tiene que estar nuestra fe en este tiempo final? En las palabras de la profecía de este libro que nos trae el ángel del Señor Jesucristo en el tiempo final, para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, como dijo el Señor Jesús cuando dijo en el capítulo 22 y verso 16 de Apocalipsis: yo Jesús, miren quién es el que habla y envía. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El enviado del Señor Jesucristo, el último de los profetas, vendrá dando testimonio de estas cosas apocalípticas. Vendrá trayendo la profecía de este libro apocalíptico. Vendrá trayéndole el agua de vida eterna a los seres humanos en esta tierra. Para los que quieran tomar, vengan y tomen del agua de la vida gratuitamente. Estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo final, en donde está la oportunidad más grande de todos los tiempos para los seres humanos. Pero recuerden, es la última oportunidad, porque vendrá a través del último mensajero del Señor Jesucristo. Después de él no vendrá otro mensajero. Por lo tanto, después de su mensaje no vendrá otro mensaje. Y después de la oportunidad que Dios dará a través de él, no vendrá otra oportunidad. Es menester que la posición de nuestra fe ante Dios esté en la palabra, en el mensaje que corresponde a este tiempo final. La fe tiene que estar ahí para que sea una fe viva, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es menester que tengamos esa fe viva en las promesas vivas, o sea, en las promesas que Él tiene para este tiempo, las cuales Él está vivificando para todos nosotros. Vivificar es cumplir, vivificar es traer a vida, a cumplimiento esas palabras divinas que corresponden a este tiempo final. Y la posición de nuestra fe tiene que ser en esas promesas, en esa palabra que corresponde a este tiempo. Y así estaremos agradando a Dios y estaremos siendo preparados para
la transformación de nuestros cuerpos terrenales, lo cual vendrá por revelación, por fe, y estaremos listos para ese glorioso momento. Estamos viviendo en el tiempo final, en el último tiempo, en el tiempo en que tenemos que hacer lo que dice la Escritura. Amén. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, te alumbrará el resplandor del relámpago en el occidente, para que así la posición de tu fe sea la correcta ante Dios en estos días finales. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y será hasta una próxima ocasión en que estaré con ustedes. Que pasen todos muy buenas noches y que Dios les bendiga a todos. Dejo con ustedes al misionero internacional Miguel Bermúdez Marín para que concluya nuestra parte en esta hermosa noche en que hemos estado cenando, no pan literal ni tomando agua literal, sino palabra de Dios correspondiente a este tiempo de gran cena espiritual. Estamos como en la parábola de la gran cena que dijo el Señor Jesucristo. Bueno, si tomamos esa parábola y comenzamos a explicarla, ya eso sería de por sí otro mensaje, y con lo de esta noche ya es suficiente. Creo que hemos saciado nuestra hambre espiritual por la palabra y nuestra sed espiritual por la palabra. Mi alma está muy, pero que muy llena de alegría con ese alimento espiritual, con ese maná escondido, con esa agua de vida, y veo que también ustedes están en la misma condición. Entonces, lo que Él dijo que hiciéramos: Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día, pues el del día de hoy nos lo ha dado. Ahora le decimos gracias, Padre, por el alimento espiritual, por el pan espiritual, por la comida espiritual que nos ha dado en esta noche y en las noches anteriores y en esta mañana, en donde también estábamos comiendo de ese pan espiritual. Bueno, nuestro hermano Bermúdez con nosotros para concluir ya nuestra parte. Parece que quiere desquitarse. Lo que yo le dije hace un momentito atrás que no pasaba rápido, pero no pasaba rápido no porque no quería venir ante ustedes para traerles la palabra, sino porque estaba consiguiendo otras cositas y no las quería dejar, sino que quería traerla para ustedes. Pero ya hemos concluido, ya hoy he concluido mi parte en esta ocasión, por esta ocasión, y dejo con ustedes a nuestro hermano Bermúdez para que él concluya también su parte y así ya decirles a todos hasta luego, porque tenemos planes de regresar a ustedes para seguir platicando la palabra.
aunque me voy, pero ustedes se quedarán conmigo. Se quedarán conmigo a través de los videos, de las películas, de esas conferencias que están grabadas en películas. Así es que estaré trayéndoles, continuaré trayéndoles la palabra a través de esas películas, de esos videos, y espero que les sea de grande bendición espiritual y que les sea de grande ayuda espiritual para poder entender cada día mejor el programa que Dios tiene para todos nosotros en este tiempo final. Espero que ya cuando regrese la próxima vez, ya ustedes hayan crecido tanto en el conocimiento del programa de Dios para este tiempo, que cuando hable con alguno de ustedes pueda notar que ustedes saben del programa de Dios en tal forma que pueden ustedes hablar con nuestro hermano Bermúdez igual que él con ustedes de los mismos temas, como si llevasen ustedes muchos años ya conociendo estas cosas. Bueno, yo sé que será así a medida que ustedes vayan recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios, la revelación de esta hora, y sé también que vuestra fe ya está y continuará en la posición correcta ante Dios. Así es que les veré muy pronto en persona, pero en películas pues me continuarán viendo y oyendo ustedes. Así es que será en persona hasta muy pronto, Dios mediante. Así es que Dios les siga bendiciendo a todos, y con nosotros nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín. Bueno, damos gracias a Dios. Yo creo que ha estado muy maravilloso. Mensaje bien sencillo, pueden sentarse, ¿no? Pero bien lleno de enseñanza. Nosotros considero de que